¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy poder estar aquí con ustedes para platicar y reflexionar acerca del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Antes que nada, agradezco de antemano su apoyo con la suscripción y con su manita arriba. Hablar de Nicolás Maquiavelo es hablar de política, es hablar de una filosofía política. Hemos escuchado cuando dicen que alguien tiene una mente maquiavélica, y consideramos maquiavélico como Nicolás Maquiavelo como un personaje como si fuera malo, pero en realidad es errónea esa idea. Y esto debido a que Nicolás Maquiavelo no significa que haya sido malo, significa que ha hablado a través de esta literatura del Príncipe con un tinte claro, quitándole el romanticismo al tema político, y se ha hablado con un tono práctico, con un tono libre de considerar que la política es simplemente salir en las redes sociales, estar diciendo y levantando las manos de que todo va a estar bien. Maquiavelo hace referencia a la política, al libro de El Príncipe, como una práctica, un manejo a través de estrategia, de estudio, en relación a mantener el poder. Y hablando con un compañero, el licenciado Luis Alberto Huerta Romero, y en el cual coincido con él, y haciendo referencia que el Príncipe es establecer ciertos mecanismos como para poder mantener este poder. Es un libro importante. Considero que toda persona que quiera llevar a cabo una actividad o relacionado con el tema político tendrá que haber leído el libro de Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero no solamente en el rubro político, sino también en cualquier área donde se ejerza un poder sobre otro, como considerando la familia, considerando una sociedad, considerando el trabajo, porque también es usado y utilizado esta filosofía para llevarlo a cabo a través de conferencias, de estudios en relación a las Fuerzas Armadas, en relación a la política, en relación a las empresas. Y pues adentrándonos un poco, Maquiavelo nace en 1469 y muere en 1527. El libro de Maquiavelo fue escrito en el año 1513, pero publicado en el año 1532, es decir, que fue publicado después de su muerte. Y pues este libro fue dedicado al magnífico Lorenzo, una persona que en ese tiempo gobernaba y tenía una cierta amistad con Maquiavelo, y utilizando o a través de esta relación de amistad y por respeto, Maquiavelo le hace este tratado a el magnífico Lorenzo, esperando que lo considerara para el desarrollo político de este personaje. Sin embargo, no fue así. De acuerdo con un libro que se llama La sonrisa de Maquiavelo, escrita por Mauricio, no recuerdo ahorita su apellido, pero menciona que a raíz del escrito del Príncipe fue una razón, un justificante para que realizaron una detención a Maquiavelo, incluso lo torturaran y lo expulsaran del país, entonces, de la ciudad. Y Maquiavelo empieza a pasar ciertas circunstancias
con dificultades económicas, hasta que después realiza un libro que se llama Del arte de la guerra. Entonces este libro, que ha sido escrito y presentado al magnífico Lorenzo, con la idea de que este último sea lo considere, sea adoptado y estudiado por él, no fue así, y podríamos considerar pues a lo mejor una traición hacia Maquiavelo. Podríamos hablar que en los tiempos actuales sucediera lo mismo. ¿A quién le gustaría que le dijeran las verdades? Que si bien es cierto, este libro es un tratado como si fuera una serie de pasos de los cuales debe de regirse el príncipe. En este caso vamos a llamar al príncipe como el ente que gobierna, ya sea presidente, gobernador, presidente federal, el presidente de una nación. Entonces no tiene ciertas circunstancias, ciertos detalles que pues indican lo que tiene que hacer, y pues al mismo tiempo pues señala algunos problemas que se realizan, y probablemente no le haya gustado la forma tan clara y tan precisa que lo va marcando Nicolás Maquiavelo. Entonces, para mantener el poder se tiene que ir incluso de un extremo al otro, como puede ser bueno y bondadoso, como puede ser malo. Entonces no significa que tenga que ser asesino, matar, malo, dañar a la sociedad, no, al contrario. Pero el príncipe, quien quiera mantener el poder, debe de estar dispuesto a cruzar tanto de un extremo como a otro. Recuerdo que en una novela la novela de Porfirio Díaz se escribió hay una parte donde dice que para mantenerse en el poder por casi 30 años tuvo que hacer pactos con sabandijas, con ladrones y no sé, pero expresa que también tuvo que verse esta parte de maldad para mantenerse en el poder por casi 30 años. Entonces en esta parte también lo comenta Maquiavelo. Para mantenerse en el poder pues tiene que estar dispuesto a estar en un extremo y en el otro. Y pues vamos entrando a tema, a detalle del libro del príncipe de Nicolás Maquiavelo. Dentro de la dedicatoria que le hace Maquiavelo al magnífico Lorenzo, hay una parte donde escribe de la siguiente manera: de igual modo, para conocer bien la naturaleza de los pueblos, hay que ser príncipe, y para conocer la de los príncipes, hay que pertenecer al pueblo. Y en esta parte me parece sumamente interesante hacer referencia de que Maquiavelo está diciendo que para ser príncipe necesita uno conocer la naturaleza tanto del príncipe como del pueblo. Y para conocer la naturaleza del príncipe necesita ser del pueblo. Y para conocer la naturaleza del pueblo necesita conocer la del príncipe. Entonces es interesante que está diciendo todos los que quieran ser príncipes, es decir, todos los que quieran formar parte del gobierno, de la política, o ser presidente, podríamos hablarlo, tiene que conocer la parte del pueblo, la naturaleza del pueblo y la naturaleza del príncipe. Y en muchas ocasiones no sucede así. En muchas ocasiones son movidos, escogidos, o vienen de cierto estatus social del cual no ha conocido la naturaleza del pueblo o la naturaleza del príncipe como tal. Podríamos hablar de algún político que ha sido una bomba a través de las redes sociales y que por los likes y por los seguimientos en las redes sociales obtuvo probablemente su investidura. Entonces tenemos que tener claro que para ser príncipe se necesita estar y conocer las dos naturalezas. Empieza hablando Maquiavelo en su primer tratado de
que hay tres clases de principados. Se encuentra la hereditaria, la nueva y la mixta. Y de la forma en que se adquieren puede ser a través de las armas. A través de las armas podría ser de las armas propias o de las armas ajenas. Y la otra manera es por la fortuna o por la virtud, considerando la virtud no como Aristóteles lo plantea la virtud, sino como aquella acción, razonamiento, estudio para mantener el poder. Una, para saber el momento y las oportunidades para llegar al poder, y la segunda, que saber cómo mantener el poder. Ya una vez conociendo estos tres clases de principados, nos vamos a abordar el más fácil, el más sencillo, que es el hereditario. Y esto, el hereditario, es más fácil porque solamente consta de que al momento del príncipe llegar al lugar, a la silla, al poder, no hacer cambios, mantener la misma dinámica que se está llevando, y de esa manera pues solamente mantener pues el tiempo, la misma gente trabajando, la misma actividad, sin hacer movimientos, sin hacer cambios, sin observar, sin criticar, y que todo siga fluyendo de la misma manera como estaba. Y la otra manera, la cual es el principado mixto, quiere decir que si bien es cierto, no son nuevos en su totalidad, pero sí vienen otros que son nuevos y otros que son hereditarios, se mantienen. De aquí se desprende un inconveniente, en el cual en cada movimiento pues lógicamente existe una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y pues esto genera siempre un cierto conflicto entre los que ya están, los nuevos y el príncipe. Maquiavelo expone dentro de sus estrategias pues ciertos lineamientos y ciertas posiciones que podrían aparecerse durante el camino. Y la primera, siendo la primera que menciona, pues es la siguiente: para afianzarse en el poder, basta con haber borrado la línea del príncipe que los gobernaba. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos se han alterado. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un príncipe, por cierta razón, ¿no? Supongamos que por las elecciones, por X razón llega el príncipe, pero también llega con sus representantes, con sus personas que le van a hacer como representantes. Y si no hace los cambios del anterior príncipe, el príncipe que se fue va a intentar volver a regresar y va a utilizar a los que dejó dentro de su gobierno. Y es por eso que Maquiavelo comenta que debe de borrar toda la línea de las personas que estuvieron con o descendencia del príncipe, porque siempre estarán buscando cierta venganza hasta poder lograr que el príncipe que se fue vuelva a regresar. Y continuando con el estudio dentro de este libro, hace mención en un segundo ejemplo, en una segunda estrategia importantísima que me parece. Dice: sería que la persona que los adquiera fuese a vivir con ellos, porque de esta manera ven nacer los desórdenes y se los puede reprimir con prontitud.
Los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia, y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a él fácilmente y tienen más oportunidad para amarlo. Y esto me parece sumamente interesante, porque quiere decir que cuando el príncipe adquiera esta posición, uno de sus estudios que realiza al principio geopolítico es estudiar las zonas, y si encuentra una área en el cual se observe que pueda tener alguna dificultad, como podría ser el idioma, el desarrollo, la organización, las costumbres, es que entonces el príncipe tiene que radicar en el lugar. De esta manera pues podrá detener cualquier desorden que pueda surgir en el momento. Al momento de estar ahí presente, va a ayudar a que se mantenga más la organización con sus representantes en el punto. Segundo, evitará que los representantes del príncipe quieran saquear a los ciudadanos. Tercera, va a permitir que los ciudadanos y los habitantes puedan tener la comunicación más directa con el príncipe. En ocasiones es necesario que el príncipe, el presidente o quien tenga esta investidura se vaya a los lugares, se establezca por lo menos algún tiempo, y esto permita observar el desarrollo de sus representantes. En los gobiernos es necesario que también esté supervisado, no solamente por un área, sino supervisado incluso por el ejecutivo de ya sea dentro de lo municipal, estatal o federal, y que se pueda hacer recorridos en diferentes lugares para estar observando cualquier desorden que pueda realizarse. Esto es importante porque en muchas ocasiones, a la falta de esta persona, de esta investidura, de este príncipe, los mismos representantes empiezan a desarrollar ciertos vicios que pudieran generar desórdenes o generar acciones para saquear a los mismos ciudadanos. Y la tercera es que si el príncipe radica en ciertos lugares, esto va a permitir el contacto con los habitantes y va a generar mejor confianza, más comunicación, y esto generará este capital político humano, esta relación que pudiera haber entre ciudadano y políticos, porque en muchas ocasiones sucede que cuando se gana, se van hacia la cabecera municipal, hacia la cabecera o hacia el palacio de gobierno, y nunca salen, y se centran solamente en gobernar desde un punto sin cuidar también otras áreas, otras ciudades. Entonces esto me parece sumamente interesante. La tercera estrategia que quiero traer a colación es en relación a no fomentar la incomodidad y perjuicio constante de una comunidad. Tal como lo comenta aquí, incomodidad y perjuicio que todos sufren y por los cuales todos se vuelven enemigos, y son enemigos que deben temerse aun cuando permanezcan cerrados en sus casas. Es en relación a un problema que puede surgir en cierto momento en una comunidad, y este problema se haga de manera constante incluso, y que la incomodidad y perjuicio generen una situación en la que sufran una comunidad, una ciudad, y que esto sea constante y constante. Esto generará que los mismos ciudadanos se vuelvan enemigos, y uno como príncipe, en este caso, podría decir, pues al final de cuentas es pueblo y no tiene cómo levantar el arma
ante el príncipe. No podría haber comparación, porque el príncipe pues tiene muchos recursos, y si lo compara con algún ciudadano cualquiera, podría no tener un recurso que le haga frente al príncipe. Sin embargo, a pesar de que sea una persona sin recursos y que esté cerrado en sus puertas y sea enemigo, es de temerse, porque en ciertas circunstancias se van a unir y será un problema para el príncipe cuando se genere esta unión. O incluso la comunidad de cierto rubro, al hacer un comunicado, pues su comunicado pesa, porque es de cierta posición, de cierto lugar, de ciertas canonjías o derechos ante la sociedad. Y bien, otros que no pudieran generar este frente, pues al final en algún momento podrían juntarse las personas y generar un conflicto y contrapeso al príncipe. Otra de las estrategias que comenta Maquiavelo, que sería la cuarta en esta ocasión, es que el príncipe debe de ser defensor de los más débiles, y esto debe de realizarse a través de un análisis de los grupos que no tienen mucha fuerza, y por lo tanto el príncipe tendrá que impulsarlos, tendrá que llevarlos a crecer, a darles fuerza a estos grupos débiles, porque al final de cuentas se generarán en algún momento aliados. De esta manera podríamos compararlo con el apoyo o el trabajo, la actividad que vaya a realizar el príncipe, el gobernador, el presidente, el apoyo hacia grupos pequeños. ¿Cómo podríamos localizar grupos pequeños? Pues lo podemos encontrar a través de iglesias, lo podemos encontrar a través de asociaciones civiles, los podemos encontrar hacia grupos que enfocan sus esfuerzos hacia una actividad, y es así que podrán darle este impulso a los grupos pequeños, porque en algún momento estos grupos serán aliados para el príncipe. Otro de los consejos que da Nicolás Maquiavelo a través del libro El Príncipe es cuidar de que estos grupos pequeños, al momento de darles impulso, de hacerlos crecer, pues evitar que tengan suficiente fuerza para en algún momento generar algún confrontamiento o nivelar el poder hacia el príncipe. Es entonces que debe de evitar que alguien tenga la fuerza o similar fuerza que el príncipe o cercana. La otra es que no puede permitir que un extranjero deba de llegar a su territorio y que adquiera más poder que el mismo príncipe. Esto no significa de un extranjero que llegue en la actualidad y que tenga mayor fuerza en la política. Significa que alguien ajeno al área, a alguien ajeno a la población, pueda venir con suficiente fuerza y generar un contrapeso con el príncipe. Debe de evitar ese momento, y debe de evitar que estos grupos pequeños que ha estado formando y ha estado impulsando no realice esta mancuerna, esta alianza incluso con el extranjero fuerte, o con otros pequeños, o con alguien enemigo fuerte. Entonces debe de estar dándole impulso a los grupos pequeños, pero al mismo tiempo cuidar de no darle esa fuerza que en algún momento le sea un problema o le genere un contrapeso. Y en la siguiente ejemplo, que sería el número 6, es prevenir los desastres que pudieran generarse. Aquí me voy a permitir leer el libro
que dice: lo que todo príncipe prudente debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los desórdenes presentes, sino también de los futuros, y de evitar los primeros a cualquier precio, porque previniéndolos a tiempo se pueden remediar con facilidad. Pero si se espera que progresen, la medicina llega a deshora. Pero ya no tiene remedio cuando, más adelante dice, pero ya no tiene remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. Y es un tema muy cierto, porque en muchas ocasiones los príncipes se esperan a la fortuna, esperan a que el tiempo lo solucione todo y no advierten cualquier peligro que pudiera venir, porque en el presente sabemos que pudiera venir un problema más a futuro y esperamos a que el tiempo o esperamos a que ciertas circunstancias se den para evitar este problema o evitar este desastre que se pudiera venirse a dar. Es entonces que Maquiavelo dice: no solamente te preocupes por los problemas presentes, sino también preocúpate por los que podrían venir, porque de tal suerte que si va creciendo, se generará un problema que todo el mundo los vea. Y es muy cierto, existen problemas en tema político, en tema de negocios, en tema de familia, en todos los ámbitos. Si no se atiende un problema para solucionarlo, puede ser que se llegue al momento que se haga público. Al hacerse público, se genera un problema social. No refiere Maquiavelo a que se oculte, refiere a que se atienda, a que se dé la solución inmediata. Por eso dice que la medicina llega en deshora. Hay quienes comentan que a lo mejor Maquiavelo en ese tiempo se encontraba mal de salud, pero por eso es que habla sobre el medicamento o la medicina llega en deshora. Pero también podemos verlo como el hecho de que cuando uno lo quiere solucionar, pues ya el problema está muy grande como para poderlo solucionar, y el problema social podría afectar parte de la carrera política. Y lo vemos dentro de la administración cuando existe un problema en el cual le han estado diciendo: hey, aquí hay un problema, aquí hay un problema, aquí hay un problema, y la autoridad o el príncipe hace caso omiso de atenderlo, de solucionarlo. Sin embargo, llega un problema fuerte en relación a lo señalado ya con anterioridad, y cuando sucede, se convierte en un problema social del cual no se puede tapar. Y repito que Maquiavelo no dice que no dice que se oculte este problema, no, que se solucione de manera inmediata, previniendo los presentes y los futuros. La última estrategia que voy a referirme en relación al libro El Príncipe, y que en esta ocasión lo vamos a numerar como el número 7, es que dice Maquiavelo que debe proteger a sus amigos y a sus aliados y no traicionarlos, porque en dado caso que traicione a sus amigos, a sus aliados, por muy pequeños que sean, va a debilitar la fuerza. Por lo tanto, es necesario que el príncipe mantenga ese apoyo constante a los más débiles a fin de darle la fuerza suficiente, mantener los extremos que habíamos hablado, pero no traicionarlos, con la finalidad de que no reduzca su fuerza. Y ya concluyendo, Maquiavelo comenta que el deseo de conquista es natural en todos. Es natural que todos quieran superarse, es natural que todos quieran tener éxito. Es algo muy natural, y que debe uno valorar las circunstancias, las habilidades, las posibilidades que cada uno como persona tiene. Si esto lo impulsa a generar
alguna posibilidad de crecimiento, de conquista, podríamos decirlo, pues es válido. Sin embargo, una vez que ni la parte exterior, es decir, las circunstancias o las habilidades o las determinaciones que pudieran haber, no le da la posibilidad para conquistar o tener éxito en una posición, y aún así lo intenta con todo, ese intento podría ser ilícito. Y no se refiere a que sea malo, se refiere a que el trabajo para lograr esa conquista, si no se dan los elementos para lograrlo, entonces se tiene que mantener una decisión. Y ha sucedido en muchas ocasiones que, por más que en ocasiones se indica o se da como resultado la desaprobación, muchos de los políticos intentan de una, de otra, por muchas maneras lograr el objetivo. Maquiavelo comenta que hacerlo es ilícito, moralmente, claro. Moralmente sería ilícito. Y hablando sobre el tema de la virtud, porque para él es ver las oportunidades de obtener el poder, y la segunda es mantenerlo. Entonces, si dentro de las oportunidades no se da, es mantener una línea, un límite, pero hacerlo a toda costa podría verse moralmente ilícito. Y voy a exponerle 5 razones o 5 faltas que cometió el rey Luis en su desarrollo como príncipe. 1. Aniquiló a los débiles. La segunda, aumentó el poder de un poderoso. Tercero, introdujo a su territorio a un extranjero más poderoso. Cuarto, no se estableció en el terreno conquistado. ¿Cuántas veces sucede, no? 5. No fundó colonias. En estos casos podríamos verlo como las delegaciones. Entonces, no fundó colonias dentro del lugar conquistado. Y bueno, a manera de conclusión, en relación al estudio, análisis y reflexión de los primeros 3 tratados de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, observamos que Maquiavelo hace un estudio de cómo llegar al poder, pero sobre todo de cómo mantenerlo. Es importante destacar que Maquiavelo habla de una manera objetiva, de una manera en la que es la política, y no tratando en estos temas que estudiamos hasta ahorita es de ocultar, sino de resolver los problemas actuales y futuros, prevenir los desórdenes, controlar las fuerzas de las personas que son más débiles, de los grupos más débiles, y evitar las fuerzas de las personas o instituciones que pudieran hacer más fuerte y que en un futuro sirva de contrapeso al gobierno que realice el príncipe. También observamos que nos hace un claro panorama de las situaciones, de las estrategias y la manera de seguir en relación al poder. Este estudio en lo particular sirve para el de la voz, para reflexionar y llevarlo a cabo en nuestra día a día, en las actividades diarias y cotidianas, así como las de ustedes, queridos lectores, queridos personas que nos están escuchando. Porque si bien lo podemos adaptar a nuestra vida social, a nuestra vida cotidiana en relación
a nuestro ámbito de competencia, como pudiera ser la familia, pudiera ser el trabajo, pudiera ser la sociedad, pudiera ser incluso dentro del sistema político. Y es que desarrollaremos un estudio con una objetividad y realizando comparaciones con la política actual sin ser de una manera precisa o certera en un caso específico, con la finalidad de no afectar intereses o no afectar pues las emociones de ciertos personajes, pero sí pudiera ser un acto de reflexión tanto para ustedes como para nosotros, y analizar las situaciones en las que se actúa dentro y fuera de la política. No es totalmente político porque podría considerarse estas estrategias en el campo laboral, desde cierta perspectiva o desde cierto nivel jerárquico, como podría ser un trabajador, un gerente, un propietario, el dueño de una empresa, o incluso podríamos hablar que estas estrategias se puedan ser valoradas como ciudadano. Pues agradezco mucho a todos ustedes que nos están escuchando. Agradezco la oportunidad de que me brinden su tiempo para escuchar y analizar este capítulo, y que les invito a que puedan seguir también a mi hijo José Francisco Galicia Mondragón, quien me impulsa para poder lograr estos análisis de los libros. Y querer informarles también que también pueden seguir a Grupo de Amigos Fortaleciendo a los Cabos, así lo van a encontrar como GAF LC, y esta es una asociación a la cual pertenezco, y llevamos actividades en beneficio de la sociedad. Agradezco mucho el espacio y estaremos en contacto. No se olviden de suscribirse. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Mi nombre es Francisco Galicia López y esto es Tal vez te interesa.